Y a bailar, tomé 2 copas de más y me guisé. Excepto que estés jugando un partido de fútbol representando a tu empresa. Ese es otro punto de vista. Claro. Bueno, pero pará, porque es muy importante Ahí eso cambia. que decís. Porque ese entra como si fuera laboral. Bueno, pero voy a ir al ejemplo más extremo. Sí. Un jugador de fútbol. Un jugador Claro. de fútbol está jugando un partido, está representando a la empresa o el Sí. equipo en el cual juega. Pero lógicamente esta enfermedad inculpable, como vos bien decís, jugando el fútbol un partido, te quebrás. Bueno, en ese caso vos realizaste voluntariamente esa tarea, fuiste consciente de aquello y en ese caso lo que va a hacer, si esto se aprueba, es que se pague por los días de ausencia el 50% del haber. ¿Qué pasa con las enfermedades que son inculpables, pero que en este caso no son desde el punto de vista de conciencia? No estamos hablando de distintas enfermedades donde uno no es que va y voluntariamente va y hace... Bajaste en una calle, fuiste a la calle y te doblaste el tobillo. Y te doblaste el tobillo. Eso no fue un acto Claro. voluntario, algo de Correcto. lo que uno es consciente que va a suceder. Correcto. Bueno, acá la normativa se modifica, eso al día de hoy se paga al 100%, con esta nueva normativa se paga al 75%. Acá es donde genera algún tipo de controversia, hay que hacer el asterisco que hay plazos para esto. Van a ser 3 meses para, digamos, el periodo de 3 meses y 6 se extiende en el caso de que el empleado tenga cargas de familia. Tenga familia. Bueno, acá lo que se modifica es, por un lado, el porcentaje que se percibe con estas enfermedades que son inculpables y por el otro lado también los plazos según si uno tiene cargas de familia o no. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Quién lo va a determinar eso? ¿Los peritos? Bueno, es muy interesante lo que decís. Claro, tendría que haber peritos, peritos ¿no? puestos por O quién. juntas médicas No, en, no necesita. en el área Hasta de hoy te trabajo. lo pone el médico. El Hasta médico hoy que te te lo va pone el atendiendo médico. te da un certificado. Si vos tenés 30 días de licencia, porque no podés ir porque te doblaste el pie o tenés algo más grave y necesitas más tiempo. O sea, el mismo médico. Cuando te Sí. diga que tenés una licencia psiquiátrica porque tenés un Bueno, estrés ahí la laboral, patronal tiene el derecho a mandar el médico propio a domicilio a verificar lo que el médico particular Claro, te pero está van a pagar el diciendo. 75. Pero en ese no te van a sentido, pagar sí, el te pagan. Bueno, el nosotros 75. preguntamos, por ejemplo, frente a una enfermedad oncológica y nos ha dicho en su momento también la senadora Rollón, sí, en ese caso, confirmando que es el 75. Ahí, Claro, Fati, pero vos no, pero tu para. cuerpo no tiene la culpa pero si vos se tenés una enferma de un enfermedad cáncer. oncológica trabajando en una empresa, ¿correcto? Nadie la generó. No, de No, acuerdo. no, no, Te lo genera el y tenés cuerpo. que hacer un tratamiento, por lo tanto tenés que tomarte días. Ausentarse. Claro, La ausentarte. quimioterapia necesita sí o sí. Correcto, y te van a pagar el 75 Eso como está- si vos hubieras ido a jugar un partido de fútbol y con inconsciencia Sí, eso está previsto fuiste ahora. a chocar No está con bueno alguien y eso. yo creo Antes que eso te es un cubrían el capítulo 100%. que en una enfermedad oncológica yo creo que tenemos que hacer una salvedad. ¿Esto me Sí. parece Bueno, disparate? para acá hay un también. tema... En vos sabés que varias yo- enfermedades, no precisa ser solo una oncológica. No, pero bueno, hay pero algunas digo, graves la oncológica es la sí. más grave. Pero acá hay un ¿no? punto interesante porque yo consulté por esto. Yo no sé, creo que no estaba en el texto original, hubo modificaciones, no sé a pedido de quién. Eso Esa que lo puso información, Schwarzenegger. yo entiendo que no estaba en el principio. Alguien lo pidió, desconozco quién fue el pedido. Lo que sí pregunté, y Fati, ayúdame con esto de forma legal, puede haber mucha cantidad de amparos. O sea, van a aparecer un montón de Va a amparos. haber inconstitucionalidades. Exactamente. Porque si yo tenía el derecho a cobrar una enfermedad, no en todos los casos, pero en este caso yo tenía el derecho a cobrar, cobraba de hecho una enfermedad no querida o no buscada o no intencional en el 100% y ahora la tengo que cobrar en el 75%, cambia notablemente mi derecho de antes al de ahora. Así que seguramente va a haber inconstitucionales de esos artículos. A eso voy, ¿no? A ver, Digo, planteo. Salvo para los nuevos empleados, los que se contraten a partir del 1 No, de de abril. acuerdo, los nuevos, O sea, a nosotros lógico. no nos va a regir. y esto es No, para el no, sector claro, Ya privado. estamos viejos, digamos, con la vieja ley, no. Hago la salvedad del sector privado, más que nada para que no se confunda. Pero cierto, cuando uno escucha este caso que genera un malestar, bueno, me decían distintos abogados que esto probablemente sea materia de accionar judicial, presentación de amparo y probablemente la justicia incluso falle a favor del trabajador. creo que es una- Sí, seguro. Y déjame que te haga una aclaración, porque dijiste a nosotros no nos va a regir. No nos va a regir si el accidente lo tuvimos ayer. Pero si lo tenemos cuando ya esté en vigencia esta, sí nos va a regir. Claro. Si tenemos de acá, una mañana- enfermedad, mañana claro, si si la yo enfermedad tengo- culpable la tenemos en octubre y esto está rigiendo, Con esto nos va a regir. sancionado. Claro. ¿Y qué pasa con las licencias de embarazo, por ejemplo? Pero no son, en ese caso entiendo que no son ni accidentes No, ni enfermedades. exacto, ninguno No, de no está exacto. contemplado. Pues es que mucha gente me preguntó, ¿qué pasa con la...? Pero eso no... Yo ya la tengo conseguida igual, la licencia. Menos mal. No retractí. Pero no se está No hay que contemplado discutirlo. como enfermedad accidente. Primero agradezco mucho a la gente que a lo largo y ancho del país nos escribe. Una persona muy importante, dos en realidad, pero una muy importante, me dice que esto no estaba en el texto original, ratificando lo que vos me marcabas, Malena. Pero me dice algo adicional, que es que se va a tener que resolver. O sea, probablemente vayan a hacer alguna modificación. Yo espero que lo hagan de corazón, digo, Sí. por el mínimo activo de sentido común y de sensibilidad Claro. indispensable. Obvio, no es lo Estamos mismo hablando... jugar al fútbol que una enfermedad, ¿no?
Perdón. Eso. Fati, ¿me contás un poquito la historia y el capítulo que tenemos ahora? Ah, bueno, tenemos a Fernanda hoy, de Luca, que ha venido de Santa Fe, que es la esposa de Juan Trigatti, un profesor de jardín de infantes, un maestro de jardín de infantes, profesor de educación física de niños de jardín de infantes. En el año 2021 le cambió la vida en una mañana que se despierta, estaba desayunando con sus hijos y se entera que hay una movilización en el jardín que lo estaban denunciando por abuso de menores. A él, se enteran por la tele, ¿no? Y en el mismo momento te llama la directora para avisarle lo que estaba pasando. Van todos los medios. Él se entrega inmediatamente, porque dice, ¿viste cuando te agarra una cosa así, que si esto es una locura? Fue directo a la comisaría y dijo, acá estoy, hagan conmigo lo que tengan que hacer, porque esto... O sea, siempre estuvo ajustado a derecho. Absolutamente. No pasó. Pocas horas después, un grupo de padres enardecidos se van a la casa, le incendian la casa y le matan las mascotas. Gracias a Dios no estaban adentro, ni ella ni sus hijos. A partir de ahí cambió su vida completamente. Empiezan todo un proceso. Yo el proceso no lo voy a contar, no son los tiempos televisivos tampoco. Sí quiero que sepan que el 28 de agosto del 2024 comienza el juicio oral, donde tarda más de un mes el juicio oral, cantidades de testigos, de peritos y demás. 3 jueces, que son los que tienen inmediatez con la realidad y con todo lo que va pasando ahí, lo declaran absuelto porque dicen que hubo inexistencia de los hechos. Y piden cuestionar la investigación de la Fiscalía, que no investigó, eso es lo que dicen, que no investigó, y de los organismos de niñez, que incentivaron un relato, pero que no investigaron lo que había pasado. Ese es el centro de la sentencia de primera instancia. La Fiscalía y el querellante apelan a Cámara. Cuando llegan a la Cámara aparecen 4 organizaciones de derechos humanos que trabajan con estos temas. Yo quiero que sepan cuál es: Red Viva, CLADEM, Telma Fardín y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que hacen 4 amicus exigiéndole a los jueces que lo condenen, porque le dicen que si no el Estado va a tener responsabilidad internacional y bueno, un montón de cosas dicen los amicus. Y así la Cámara, solo mirando papeles, porque nunca tuvo la inmediatez de los testigos ni peritos, ni estuvo en la parte del juicio oral que se desarrolló, con los papeles deciden revocar una absolución por inexistencia de hechos y decidir que los hechos existieron y condenarlo por 12 años. Con lo cual está preso. Imagínate la justicia. Sí, ahora estaba en libertad, porque por entendieron supuesto, que no era peligroso y que podía estar en libertad. No, pero en noviembre le dictan la preventiva porque dicen que tiene mucho apoyo social y que eso es peligroso para que se escape. Fernanda de Luca es la esposa. Primero, lamento las circunstancias. Gracias por este rato. Supongo que no debe ser nada feliz. Gracias por el espacio. ¿Cuándo sucedieron los supuestos hechos? ¿O los denunciados al menos? Esa semana anterior, el 5 de octubre, supuestamente una nena se cae en el jardín y su mamá no le cree que se había caído, no ni siquiera en la clase de educación física, y ahí se desencadena la sospecha y supuestamente a través de los grupos de WhatsApp se difunde esa información de que el docente había abusado de un niño y ahí se disparan otras denuncias más. Supuestamente ocurrieron durante esa semana de octubre. ¿De qué año? Del año 2021. Juan, hacía 8 años, queda docente de jardín de infantes en esa institución. Es profesor de educación física, tiene más de 26 años de docencia en la ciudad de Santa Fe, una ciudad donde... Empezó muy joven. Empezó muy joven. Calculábamos con él que tuvo más de 4.000 alumnos a lo largo de toda su historia, ¿no? Y más allá de eso, con Juan hace 30 años que estamos juntos, tenemos 3 hijos. Vivimos 25 años en la misma casa, en el mismo barrio, es decir que la vida de Juan era una vida prácticamente pública, ¿no? A la vista de todos. ¿En una ciudad de cuántos habitantes? En una ciudad de 400.000 habitantes. Que es una ciudad grande, donde uno cree que no se conocen y la mayoría se conoce. Exactamente. Pero bueno, Juan no solamente era profesor de educación física, sino que tenía una fuerte vocación social y hemos trabajado juntos en muchos ambientes vinculados con los barrios más vulnerables de la ciudad. O sea que yo no solamente lo conocía como esposa, como madre, como amiga, sino que también en la posibilidad de haber compartido muchos ámbitos de trabajo juntos. Y de hecho da fe también de ese trabajo y de ese compromiso que Juanchi ha tenido siempre, el apoyo que durante todo este tiempo, a pesar de lo difícil que es desprenderse de una sospecha como esta y de una acusación como esta y hoy de una condena como esta, mucha gente sigue sosteniendo su inocencia. Todo el personal del jardín que testificó en el juicio y que
hablan de la imposibilidad de que esto haya ocurrido, además en un contexto post-pandemia, donde había distanciamiento social, donde había actividades al aire libre. ¿Es un hecho, varios hechos? Son 5 denuncias de... La misma, sobre 5 casos distintos. 5 casos diferentes en ocurridos. un periodo de tiempo de exactamente. Pero inclusive una nena lograron probar que nunca había sido su alumna. Las clases de educación física ese año comenzaron el 16 de agosto presenciales por la pandemia. Supuestamente estos hechos ocurrieron desde ahí hasta el 7 de octubre que se desencadenaron las denuncias. Una de las niñas que supuestamente estuvo afectada por estos hechos, se comprobó en juicio que nunca había tenido clases con el profesor, ya que había dejado el jardín antes del 16 de agosto. Es decir, que nunca había tenido la oportunidad de estar en una clase Estamos presencial. hablando de chiquitos de 3, 4 años, 5 años. 4 y 5 años. La verdad es que esta situación arrasó con la vida que teníamos, que conocíamos. Nosotros debimos mudarnos, tener el domicilio reservado hasta el día de hoy, porque hemos sufrido amenazas, más allá de la violencia inusitada que se desató ese día y sobre la cual tampoco hay ningún responsable, ¿no? Todos los hechos vandálicos de mi casa están filmados, la policía nunca identificadas las personas. La policía demoró 45 minutos en llegar, luego de más de 50 llamadas al 911, 5 minutos en llegar, luego de más de 50 llamadas al 911, y no impidió que ingresaran al domicilio, y ninguna de las personas identificadas ha tenido ningún tipo de consecuencia por los hechos. ¿No hay ninguna imputación penal? Hay una sola imputación y quedó dormido en el expediente, y todas las otras personas... que fueron filmados, infraganti. Hay un caso muy parecido en Mar del Plata, hemos contado acá, si mal no recuerdo, el año pasado, donde pasó exactamente lo mismo. No sé el recorrido judicial que ha tenido esa causa, desconozco, pero que la primera reacción fue ir a prender fuego, etcétera. Y habían quemado la casa. En tu caso, quemaron la casa parcialmente, eso es literal. Quemaron la casa y asesinaron a nuestra perra y a nuestra gatita. Eso todo en 2021. En 2021. Después vino el juicio, se sustanció, vino la absolución con el consenso y el acuerdo de los 3 jueces por unanimidad. Por inexistencia de hechos. Por inexistencia de hechos, entre los 5, uno de los hechos que acaba de contar, y efectivamente luego la Cámara revoca esa absolución y establece una condena a 12 años de prisión. Sí, entendemos de la lectura. Yo leí las sentencias, así que puedo hablar desde ahí. Sí, yo siempre pido a Fátima. No, leí las 2. Sí, está, por eso, está en corte, por eso ella está tratando de visibilizar hoy el caso. La realidad es que de la sentencia de Cámara surge claramente que no está condenando con elementos objetivos. De su relato surge que es por relato, porque no tuvo... Primero no tiene elementos seguros porque no se lograron en el juicio oral, y después porque no hizo ninguna actuación propia la Cámara. ¿Encontró para revocar esa decisión que había tomado por unanimidad un tribunal? Lo que hizo fue desechar elementos objetivos que la defensa había acreditado para que quede todo en el relato de las familiares de los niños. Y con un relato, como tantas veces hemos hablado acá, logra una condena. Lo que ella está pidiendo, por eso está visibilizando, es pedirle a la Corte que no quiere un privilegio. Lo que quiere es que miren la causa con prueba y certeza. Hecho, prueba y certeza. Que no rechacen el límite, que analicen que sea objetivo y que analicen desde los hechos acreditados o no. No está pidiendo ningún privilegio, está pidiendo que se sepa la verdad con los hechos objetivos si pasaron o no. Déjenme terminar la entrevista con 2 cosas puntuales, Fernanda. La primera, ¿los hijos tienen? 25 ahora, 20 y 16 años. Hoy su papá está detenido por la razón que dice Fátima, porque consideran que el apoyo social que Juan tiene, porque de hecho toda la comunidad... Es el argumento de la Cámara, entre otras cosas. Exactamente. Aumenta su riesgo de fuga. El apoyo social aumenta el riesgo de fuga, de que alguien, como es una persona al que muchos le validan su inocencia, lo podrían esconder, no sé, en fin, ayudar a escaparse. Exactamente. Y lo otro más doloroso y difícil de aceptar... Pero es curioso eso, porque en realidad podría ir a donde fuese porque fue absuelto por inexistencia de hechos. Por lo tanto, quedó libre de culpa y cargo en el juicio de primera instancia. Correcto, claro. Con la unanimidad de los jueces. Sí. Así todo, estuvo sometido a derecho en la apelación, estuvo sometido a derecho en la audiencia de prisión preventiva, en la que sabía que podía quedar detenido. ¿Cuántos años tiene? 49 años. Lamento, gracias. Podemos exponer el caso. Fátima ha tenido toda la rigurosidad jurídica en la lectura del mismo.
son casos que tristemente atraviesan una parte importante de la sociedad. Es muy difícil sentir que el sistema se protege a sí mismo, ¿no? Porque aquí claramente el tribunal no solamente lo absolvió, sino que está denunciando una irregularidad fiscal. Y creo que eso es lo que la Cámara también intenta, de alguna manera, resguardar. O sea, ¿crees que por resguardar a los fiscales o a la Fiscalía va contra el fallo del tribunal? Exactamente. Lo lamento y gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, a todo esto...